Mirar que he puesto aquí abajo, el dolor crónico es una asignatura pendiente. En la Comunidad Económica Europea hay entre unos 60 millones de personas padeciendo dolor crónico. Entonces creo realmente que es una asignatura pendiente. Si no, tampoco estaríamos hablando aquí de dolor crónico si lo tuviéramos todo solucionado. Empezamos un poco hablando de dolor. El dolor agudo, como podéis ver aquí, vaya, bien. Ahí. Bueno, el dolor agudo, cuando nos cortamos, cuando empieza una apendicitis, pues nos empieza a doler algo y es un dolor que puede aparecer en la piel o que puede aparecer en vísceras. ¿El puntero está por ahí? ¿Sí, quieres un puntero? Sí. Pero no te la cojo la pantalla. No, bueno, no te preocupes. El dolor agudo es un mecanismo de defensa. Sin dolor nos moriríamos más de uno. Algo nos dice que algo va mal. El dolor nos avisa. El dolor agudo normalmente está relacionada la intensidad del dolor con la intensidad del estímulo. Si me hago un corte en la piel, me dolerá menos que si me rompo el fémur, seguro. Cuando el dolor agudo, según algunos autores, dura entre 3 o a 6 meses, o llegamos a 6 meses y seguimos teniendo dolor, a ese dolor agudo le llamamos ya dolor crónico. En el dolor crónico no hay función de alerta. Ya hubo dolor agudo que me avisó. Si estoy con un dolor que me dura 8 meses, parece, joder, si ya sé que algo no va bien. No es útil ese dolor. En muchos casos no hay relación entre la intensidad del dolor que percibe el paciente y la intensidad del estímulo. A veces no encontramos dónde y por qué duele. En muchas ocasiones llega un momento que el dolor es la única manifestación de la enfermedad. El dolor en sí ya constituye la enfermedad. Tiene entidad clínica para que el dolor crónico lo consideremos la propia enfermedad. Un poco por encima, el dolor agudo, como hemos dicho, de 3 a 6 meses. Cuando pasa de 6 meses le llamaremos crónico. Dolor agudo. Esa cebra no tendrá dolor crónico. El dolor crónico, básicamente, vamos a diferenciar entre el dolor nociceptivo y el neuropático. ¿Por qué? Porque el dolor neuropático es el que aparece cuando tenemos la lesión en la propia estructura nerviosa que transmite o que procesa el dolor. No hay lesión tisular, no hay lesión visceral, es el propio nervio el que está dañado, o las estructuras que procesan el dolor. ¿De acuerdo? Y ahí vemos central o periférico. Podemos tener las estructuras que modulan dolor o que las estructuras centrales, tálamo, ínsula, sustancia periaqueductal, el sistema límbico, los ganglios basales, todas estas estructuras cerebrales, como veremos después, intervienen en el procesamiento del dolor. El dolor no es algo que yo me doy un golpe y noto, ¡ay! No, es mucho más complicado que todo eso. El dolor nociceptivo es el dolor, por ejemplo, superficial, me hago un cortecito. Profundo, me pego un golpe en un músculo y me duele, me rompo el fémur y ya tenemos mucho más dolor. ¿De acuerdo? Fijaros, las vías del dolor. El ejemplo siempre surge a partir de una lesión tisular, que es la más fácil de entender. Me hago un corte en la piel. Inmediatamente, o muy poco rato después, están apareciendo toda una serie de sustancias, de moléculas activas, que están generando una acción biológica en la zona donde hay una lesión. Esas sustancias hacen que se despolaricen la primera neurona o neurona nociceptiva. Esa neurona se activa y transmite el dolor. Lo transmite hacia la médula espinal. Una sola neurona.
una primera neurona. No es una la que transmite, son muchas, pero es una la que teóricamente va desde la lesión, desde la punta de mi dedo, hasta aquí detrás. Hay alguna de mis neuronas que tiene esa longitud y de vosotros igual. Seguimos viendo un montón de sustancias activas en todo el recorrido del dolor. Y esas sustancias son las que harán que el dolor se cronifique. Cuando el dolor llega a esta zona medular, hay otra neurona que transmite los impulsos hasta el tálamo, fundamentalmente, pasando por el mesencéfalo, sustancia periacueductal y tálamo. Le llamamos a eso el haz espino-talámico. Cuando la lesión se soluciona en un tiempo coherente, cuando la lesión se soluciona en el tiempo esperable, el dolor cederá. Pero cuando la lesión a veces se soluciona, pero ¿qué tenemos por ahí? Nuestro sistema inmune. El sistema inmune tiene una relación intrínseca con el dolor crónico. El dolor crónico y el sistema inmune, como dice Carlos Goicoechea, no son amigos, porque son estas células del sistema inmune, básicamente, las que están generando todas estas sustancias. Y todas esas sustancias, cada una tiene una acción biológica, no se ponen de acuerdo, cada una va por un lado y se forma un auténtico caos. Por eso el dolor crónico es difícil de tratar. Por lo tanto, nuestro sistema inmune está íntimamente relacionado con el dolor crónico. Con el agudo también, pero se soluciona. Con el crónico. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante. Fijaros, cuando estas sustancias del sistema inmune, todas estas células, linfocitos, célula plasmática, macrófago, natural killer, están soltando estas sustancias, que en algunos casos son neurotransmisores, en otros casos son moléculas activas, se está formando un caos. Y este caos, esta flechita que os he puesto, es porque esta es la explicación de la sensibilización periférica. Cuando las neuronas están recibiendo todos estos estímulos durante tiempo, más de 3 a 6 meses, ese dolor va a ser complicado de tratar. No solamente es cuestión de analgésicos, hay que utilizar otras herramientas también, en muchos casos. Hay una teoría demostrada que es la de sensibilización periférica, y habría también otra teoría que está a día de hoy no demostrada del todo preclínicamente, que es la sensibilización central. No hace falta que estas sustancias ya estén a nivel periférico. A nivel central se descontrola el haz, se descontrola tálamo, ínsula y aparece el dolor crónico que no podemos remediar. Tener en cuenta que el dolor tiene 3 componentes básicamente. Un componente sensitivo, que es el estímulo que llega al tálamo, un componente emocional, no todas las personas notan el dolor igual, un componente emocional que depende de otros núcleos, de otras partes, áreas cerebrales, como la ínsula, como los ganglios basales, como la sustancia periacueductal. Todo esto aporta la parte emocional del dolor. Y luego hay una parte cognitiva. En el córtex prefrontal, nuestro cuerpo dice, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde me pasa? ¿Por qué me pasa? Intenta racionalizar el estímulo que le llega. Es decir, el dolor es muy complicado. Son muchas áreas cerebrales implicadas en el resultado final de todo esto. Y esto hace que el dolor sea difícil de tratar, el dolor crónico, si no, no estaríamos aquí. ¿Qué tipo de dolor vamos a tratar de manera más efectiva con los cannabinoides? Pues mirar, podemos tratar el dolor oncológico, luego entraremos un poco en cada tipo, si hay tiempo. Podemos tratar el dolor neuropático, crónico incluso agudo. Podemos tratar las neuropatías asociadas a la esclerosis múltiple, por ejemplo. Podemos tratar el dolor neuropático en el lesionado medular.
Podemos tratar la neuropatía diabética, que eso sale poco por ahí, pero sí, podemos intentar mejorar ese trastorno. Las neuropatías posquimioterapia, hay quimioterápicos que provocan neuropatías, como los derivados de la vinca, la vincristina, los taxoles y los carboplatinos oxiplatinos, las sales de platino. Todos estos quimioterápicos generan neuropatías en los pacientes. Y el herpes zóster. Y además el herpes zóster con una característica curiosa, que es que si yo aplico de manera tópica encima de la lesión una cremita con THC y CBD junto, tendremos un efecto analgésico. Yo tengo 3 pacientes que a las 24 horas me han dicho que prácticamente ya no tenían dolor. Por vía tópica. Es una lesión superficial, la vía tópica. Fijar, fibromialgia y artritis reumatoide. La pongo aquí abajo en otro color. ¿Por qué? Porque, bueno, no está del todo claro que puedan funcionar en todos los pacientes. Yo tengo pacientes que han mejorado su calidad de vida de manera extraordinaria, tanto artritis reumatoide como fibromialgia. Pero realmente los estudios que tenemos al alcance ahora no acaban de tener resultados. Pero yo os digo que, evidentemente, cuando los cannabinoides funcionan, es a veces espectacular. Cuando no funcionan, no funcionan. Y no funcionan siempre. Y no funcionan en todos los pacientes. El cannabis no es una panacea, pero tenemos que intentar averiguar la mejor manera de manejarlo y en qué situaciones va a ser más efectivo. ¿Qué nos pueden aportar? Siempre que hagamos un tratamiento con cannabinoides, hay que mirar qué interacciones podemos tener y qué contraindicaciones hay. Hay pocas, pero hay alguna. Siempre tenemos que... Es por lo que recomendamos hablar con algún profesional de salud que sepa un poco de esto para recomendar y poder asesorar de manera correcta. Mirad, cannabidiol y THC, que antes comentaban por aquí. En mi experiencia, el 95% de mis pacientes están en tratamiento con THC y CBD, los dos cannabinoides, en diferentes proporciones, pero 95%. El cannabidiol es una sustancia psicoactiva. Lo que pasa es que no tenemos que confundir la psicoactividad con el colocón, con la alteración de la conciencia, con la alteración de la percepción sensitiva. Pero el CBD es psicoactivo, si no, no lo podríamos utilizar en las epilepsias, si no, no actuaría como ansiolítico. Por lo tanto, CBD es psicoactivo, pero no altera la conciencia, cosa que sí hace el THC. Pero los dos son psicoactivos. ¿Qué nos va a aportar el cannabidiol en estas patologías? Hay más efectos del CBD y THC, solamente me he remitido a los que pueden estar relacionados con el dolor. Efecto ansiolítico. Casi todos los pacientes con dolor crónico tienen un cuadro ansioso depresivo. Joder, están mal, no se encuentran bien, no pueden hacer vida normal. El dolor crónico nos puede impedir hasta tener una relación sexual correcta. Hay que pensar eso, depende de la intensidad. Es que le destroza la vida a una persona. Efecto antiinflamatorio. Los antiinflamatorios tienen cierto efecto analgésico por el hecho de ser antiinflamatorios. Muchas de estas patologías tienen focos inflamatorios. Ahí vamos a actuar con el CBD, con el cannabidiol. Tiene un efecto antioxidante. Radicales libres vamos a encontrar siempre. Pues tener un efecto antioxidante, incluso en el área de dolor, es interesante. Efecto analgésico por sí solo. Es un analgésico más potente el THC que el CBD. Pero el CBD también tiene efecto analgésico. El efecto antidepresivo que os he comentado. Cuadros ansioso-depresivos pueden mejorar. Si a un paciente le quitas la ansiedad asociada al dolor, aunque no bajemos el dolor, el paciente dice, coño, esto se ve de otra manera. Y luego seguimos trabajando. Muchas veces el paciente con dolor crónico no duerme. Una persona que no duerme, ya no podemos hacer nada con... Yo es lo primero que intento mejorar en un paciente, que descanse. Si el paciente no descansa porque tiene dolor crónico, es porque le duele de noche. Casi seguro. Si el paciente conseguimos que duerma, eso ya empezamos a tener
eso ya empieza a tener otro aspecto para el paciente. Y es muy importante el tema del sueño. ¿Qué nos va a aportar el THC por sí solo? ¿Efecto analgésico más potente que el del CBD? También es antiinflamatorio. Es inductor del sueño. Pensar que la intoxicación aguda por cannabis no ha matado nunca a nadie, pero todo el mundo acaba dormido. El último efecto de la intoxicación por THC, todos dormidos. Lo cual, si necesitamos que un paciente se quede dormido, podemos ayudarle con el binomio CBD-THC. Tiene un efecto antiespástico. Los pacientes con espasticidad van a tener dolor también y van a tener dolor crónico. Pues si tratamos la espasticidad, vamos a ayudar a muchos de estos pacientes. Y un efecto espasmolítico. ¿Qué es el efecto espasmolítico? Es el efecto que inhibe la motilidad de la fibra lisa. El músculo es fibra estriada, es voluntario, pero la fibra lisa no es voluntaria. Un paciente que tiene retortijones, dolor cólico intestinal, con THC y CBD también, le desaparece. ¿Por qué? Por el efecto espasmolítico. Por eso los cannabinoides tienden a estreñir un poco a los pacientes. Si yo inhibo de manera crónica la motilidad intestinal, voy al lavabo y voy más durillo. Así de claro. Nunca hemos tenido que dejar un tratamiento por un estreñimiento pertinaz severo, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si los pacientes, que pasa muy habitualmente, nos vienen a ver y llevan años tomando opiáceos. Los opiáceos son muy interesantes. Yo los utilizo con cannabinoides también, porque puedo bajar mucho las dosis de opiáceos, menos efectos secundarios, y se potencia con los cannabinoides. ¿Se potencian por qué? Porque a nivel de el tracto de percepción del dolor, acordaros de la imagen de antes, hay receptores opiáceos en la médula a nivel del asta posterior y hay receptores cannabinoides. Y pensar una cosa, los receptores para opiáceos funcionan exactamente igual que los receptores para cannabinoides. Son receptores acoplados a proteína G, igual que los receptores del sistema endocannabinoide. Inhiben la adenilciclasa y reducen el AMP cíclico, los opiáceos y los cannabinoides. Lo que pasa es que los opiáceos tienen una dosis letal asequible. ¿Cuántos amigos míos se quedaron en la época de la heroína? No había información y ¿cuántos se quedaron por ahí? Eso no pasa si utilizamos cannabis, porque el cannabis a día de hoy, causa directa de muerte, no hay ni un solo caso en la literatura científica. Pregunta anterior. Binomio CBD-THC. ¿Utilizamos CBD solo? No, yo no utilizo CBD solo nunca. ¿Por qué digo eso? Porque aunque utilice un aceite rico en CBD y yo quiera tratar al paciente con CBD, lo trato con más sustancias. Nosotros en Calapa Clinic somos partidarios y en el observatorio de utilizar la planta completa, extractos de la planta completa. Luego los diluiremos en aceite, luego los podemos vehiculizar en parches, como decía Carola, pero ¿necesito tal cantidad de CBD? Sí, pero lo voy a acompañar de cierta cantidad de THC, que puede ser menos de un 0,2% y ser totalmente legal. Pero también utilizamos otros cannabinoides, cannabigerol, cannabinol, que es un metabolito del THC muy interesante. Si una planta la tenemos que recoger hoy y en vez de recogerla hoy la recojo 2 semanas después, el THC se ha ido transformando en cannabinol y ese cannabinol nos va a ir fantástico para dormir. Es un inductor del sueño y es un hipnótico muy interesante. Seca mal la hierba y tendrás más CBN. Si secamos un poco la hierba con luz, que se ha de hacer sin luz, deterioramos el THC adrede y conseguimos una hierba después, un producto que tiene mucho CBN, mucho cannabinol. Y eso es interesante para según qué pacientes. El secreto de todo esto está en la proporción. Cada paciente es un mundo. Aunque yo intento no tratar patologías, tratar pacientes. No hay enfermedades sino enfermos. Porque la misma enfermedad en diferentes pacientes puede cambiar sustancialmente a nivel de... Porque hemos hablado que la percepción del dolor es muy variable por la parte emotiva de cada persona. Una persona de un nivel intelectual, todo influye, su entorno familiar, el entorno socioeconómico,
todo influye en la percepción del dolor. Por lo tanto, CBD-THC, sí, sí. CBD solo, sí, pero no solo. Con efecto séquito, que tenga otros cannabinoides y otros terpenos por ahí. Pensar que a día de hoy hay 111 cannabinoides individualizados. Trabajamos con 2. Y tenemos a la vista poder trabajar con otros, pero todavía no están al alcance. Entonces, esto está empezando, en el sentido de que queda muchísimo por estudiar, tanto de la planta como del uso de los cannabinoides, evidentemente. Y os he hablado un poquito, fijaros que aquí casi todo lo que vemos son neuropatías, porque realmente es donde los cannabinoides son más efectivos. Y es donde podemos rescatar a veces a pacientes que o son los cannabinoides o ya no tienen alternativa terapéutica. Cuando rescatas un paciente de un pozo así, hostia, te vas a casa con los pelillos de punta, porque realmente compensa muchísimo, compensa mucho. Y luego, insisto, los cannabinoides, yo como médico no le voy a decir a nadie, oye, vamos a probar con esto a ver si, pues con los cannabinoides sí. ¿Por qué? Porque no le voy a generar ningún tipo de problema. Actualmente tenemos ya unos 1000 pacientes, llevamos unos 1000 pacientes en Calapa, por ejemplo. No hay ni uno solo que vaya colocado. ¿Utilizas THC, verdad? ¿No? Sí, claro. Y dosis altas de THC al día en una persona que no ha consumido nunca. El binomio CBD-THC es muy interesante, el cannabidiol, porque además de aportar sus efectos, nos va a modular el efecto psicoactivo del THC. Y puede que sea por 2 vías, por una vía metabólica, impidiendo que el THC se convierta en su primer paso, en su primer metabolito, el 11-hidroxi-THC, que es 4 o 5 veces más potente su efecto psicoactivo que el del propio THC. O bien porque el cannabidiol actúa a nivel de receptores de serotonina que no tienen nada que ver con el sistema endocannabinoide, y por esa otra vía es posible que regule el efecto psicoactivo, porque no nos elimina el efecto analgésico del THC, ni el antiinflamatorio, ni el inductor del sueño, solamente el psicoactivo. Es decir, lo que la natura nos oferta difícilmente lo podremos nosotros mejorar en un laboratorio. Os hablaba de los terpenos. Pensar que los cannabinoides desde el punto de vista químico son terpenofenoles, y los terpenos, hay unos 15.000 en la natura, que se sepa, casi todos son moléculas para la defensa de la planta. Lo que a la planta la defiende de que venga el borreguillo y se la coma, genera un olor o un sabor que es una defensa, es lo que utilizamos nosotros para tratar. Son mecanismos de defensa de la planta, los cannabinoides y los terpenos. Ahí tenemos, pues, como os digo, en una planta de cannabis, en algunas variedades podemos encontrar unos 100 cannabinoides, a lo mejor 80, y unos 100 o 120 terpenos. Manda huevos. Tenemos ahí una despensa brutal. Pero claro, la planta es complicada de estudiar. ¿Cómo estudiamos una planta con 400 moléculas activas? ¿Qué hace qué y cómo interfieren entre sí? Por eso el profesor Mechulam, el gran padre de los estudios, dijo, chicos, aquí hay que ir separando cada molécula, hay que ir viendo lo que hacen, y si tenemos tiempo vamos mirando entre ellas qué pasa. Pero es así, realmente. Fijaros, si yo quiero potenciar el efecto antiinflamatorio del THC y CBD que estoy utilizando, si puedo utilizar una variedad que tenga alfapineno, por ejemplo el tronco skunk, todas las skunk tienen alfapineno, es un terpeno, beta-cariofileno, del cual se ha demostrado que funciona a través de receptores del sistema endocannabinoide. Y el humuleno, con esos 3 terpenos asociados a THC-CBD, voy a incrementar el efecto antiinflamatorio. Y si añado borneol o mirceno, el borneol lo encontramos como terpeno predominante en las variedades Haze, por eso tienen un olor y un sabor especial y un efecto especial. Si añado borneol o mirceno, variedades índicas. En general las sátivas tienen diferentes terpenos que las índicas. Si cogemos una sátiva con un 10% de THC y una índica con un 10% de THC, ¿tendremos el mismo efecto? Coño, pero si hay la misma cantidad de THC. Es que el THC no determina el efecto final. El efecto final de una variedad de cannabis es el efecto de todas las sustancias que tiene dentro, que contiene. Claro,
Para mí sería chulísimo, siempre sueño con tener unos botes ahí y una pipeta. ¿Qué le pasa a usted? Y hacer la mezcla perfecta. Ojo, todo viniendo de la planta, siempre planta, extracto de planta. ¿Hay variedades determinadas que pueden ser más útiles para ciertas patologías? Por supuesto. ¿Qué falta? Analizar las variedades que hay por ahí, saber qué contienen y poder trabajar con ellas de manera más específica. El futuro del cannabis en esto, pues yo creo que es la comprensión y empezar a trabajar con otros cannabinoides que son muy interesantes. La tetrahidrocannabivarina para los pacientes con Parkinson sería especialmente interesante y para algunos pacientes oncológicos, pero todavía no la tenemos al alcance. Y he querido ir un poquito así para, creo que si queréis preguntar, es más interesante que podamos llevar un diálogo ahora por si tenéis alguna pregunta específica. Hola doctor, muchas gracias por su exposición. De nada. Soy Gisela Johnson, desde Chile. Pertenezco a Fundación Daya, de Ana María Gasmurí. Yo colaboro con ella en una región cercana a Santiago. Y bueno, me parece muy conocido todo el tema, lo que he escuchado y lo que ha relatado hoy. Pero me surgen algunas cuestiones que surgen en el día a día, asesorando a nuestros pacientes cuando se acercan a nuestra organización pidiendo ayuda. Son 3 preguntitas bastante concisas. En fibromialgia he observado que a algunos pacientes se les incrementan sus crisis con algunas cepas sativas. Ya me imagino que puede ser por este efecto de, digamos, euforizante o de, ¿no es cierto?, de excitación del sistema nervioso central. No sé por qué, pero hay algunos otros pacientes que no les pasa eso. Ya no sé si usted tiene alguna observación respecto a esa situación. Bueno, fíjate que os he puesto en letra diferente porque realmente es un poco variable los resultados. A ver, las variedades sativas son buenas analgésicas, pero no todo el mundo las tolera bien. Y no por el THC, fijaros que las variedades ricas en CBD son sativas todas, además. Todas, menos quizá alguna, pero la mayoría son sativas. Sin embargo, ese resultado final para algunos pacientes no funciona bien. Entonces yo propongo, nosotros hemos puesto en marcha con los pacientes trabajar con extracto THC de origen sátivo y de origen índico. Simplemente cambiando el cortejo, cambiando el séquito, cambia el efecto. Al paciente que no le funciona bien la variedad sátiva, el THC de origen sátivo, pasamos a índico. Incluso podemos utilizar para el que le funciona bien variedad sátiva durante el día, que es más energizante para que no esté el paciente ahí, y variedad THC índico de noche para favorecer el sueño. Como he dicho antes, hay que adaptarse siempre a cada paciente. Ante un resultado paradójico, coño, le doy esta variedad sátiva no funciona bien, vamos a cambiar, que seguro que podemos encontrar otra que a lo mejor funcione bien. O sea, la recomendación muchas veces que cuando comiencen a autocultivar, porque en Chile el autocultivo está despenalizado, ¿ya? Con fin recreativo y fin tratamiento médico, sí se puede. El problema es el tiempo de cultivo, que hay que esperarlo. Entonces las indicaciones muchas veces que se le hacen a los pacientes es una principal y una comodín para que no esperemos tanto tiempo, digamos, que surja, porque ese es otro problema, porque en Chile no existe un dispensario y ese es un gran problema. Las personas tendrían que esperar por lo menos el ciclo completo de crecimiento para recién empezar construcción de dosis y todo eso. Ya, pero ese también es otro tema. Bueno, y la otra pregunta es, según sus indicaciones para adquirir de mejor manera la cannabis de forma ácida, que también se ha visto algunos efectos favorables en la salud de las personas. No sé si me puede hablar un poco de eso. Sí, las formas ácidas, como sabéis, es como encontramos todos los cannabinoides en la planta antes de, bueno, todos no, algunos ya se han descarboxilado, pero cuando la planta la tengo en la maceta todavía y está ahí aflorado, están casi todos en forma ácida.
Hace bastantes años se administró THC en forma ácida y se vio que no colocaba, que no tenía efecto psicoactivo. Y se sacó la conclusión de que las formas ácidas no funcionaban, que había que activarlas mediante la descarboxilación, que es un fenómeno que simplemente con calor se pierde un COH, se descarboxila cualquier cannabinoide en forma ácida y pasa a su forma descarboxilada o activa. A día de hoy sabemos que las formas ácidas son activas. Es posible que actúen por otra vía, diferente a los cannabinoides descarboxilados incluso. Y el problema es que no tenemos estudios muchos. Hay algún grupo de trabajo que ya está trabajando con formas ácidas. Y yo pienso que será muy interesante. Yo me medico con CBD y THC ácido. Estoy comprobando a ver qué ventajas puede haber. ¿Y cómo lo consume? Sublingual, en una dilución en aceite. Entonces, las formas ácidas, fijaros, una indicación que creo que ya es importante hablar de ella, no es dolor, pero las epilepsias infantiles. En las epilepsias refractarias que estamos tratando infantiles, tenemos 3 opciones de tratamiento. 2, cannabidiol, THC tal cual, descarboxilado, y THC en forma ácida. ¿Por qué el THC en forma ácida? Porque es un buen antiinflamatorio. Sabemos que ese es un efecto del THC. Las formas ácidas suelen tener el efecto de las formas descarboxiladas, más o menos, y puede haber alguna diferencia. Entonces, las formas ácidas yo creo que también son un futuro sobre el cual tenemos que insistir y trabajar. Lo que pasa más o menos con el Parkinson, se podría como relacionar. A ver, yo en el tema del Parkinson utilizaría tetrahidrocannabivarina, porque deberíamos activar receptores CB2 y no CB1. Eso es lo que dice la teoría, por la fisiopatología del Parkinson. Pero sin embargo hay pacientes de Parkinson que con THC mejoran. ¿Y se podría recomendar, por ejemplo, un batido diario de forma cruda, no sé, agregarle unas hojas verdes? El matrimonio Courtney, William y señora, fueron los que más o menos hablaron de los zumos de cannabis verde. Y bueno, puede ser un aporte interesante realmente. Además, ¿por qué podemos decir eso? Pues porque son muy poco tóxicos. Y siempre podemos decir, es que no va a pasar nada especialmente grave, por supuesto. Lo peor de una persona que consume cannabis es el colocón. O que le baje mucho la tensión si es hipotenso con el CBD, pero es que no hay muchos más riesgos. Si uno es cardiópata y toma THC, sí que hay cuidado. Ahí tenemos una contraindicación, por ejemplo. Pero... Sí, bueno, muchas gracias. Y la última pregunta tiene relación con las contraindicaciones, porque muchos pacientes en dolor crónico están polimedicados, o sea, listas enormes de fármacos. Y bueno, usted acaba de mencionar la hipertensión, pero quizás es una pregunta un poco más... Bueno, no sé. A ver, las contraindicaciones del tratamiento con cannabinoides, pues fijaros, el CBD nos va a aportar un efecto astringente, un poquito, y hipotensor. Pues tenemos que tener cuidado con pacientes hipotensos de entrada, o con pacientes que estén tomando opiáceos que también hipotensan. Ahí tenemos que controlar un poco. ¿Qué interacciones podemos encontrar con los cannabinoides? Hasta no hace mucho había muy poco estudiado. Los cannabinoides inhiben el citocromo P450, sobre todo 2 subunidades que en mamíferos son las más importantes, la 3A4 y la 2C19, pero aparte otras 7 subfamilias. ¿Y eso qué quiere decir? Que sobre todo el cannabidiol, parece ser, puede incrementar el nivel hemático de un 60% de fármacos de uso habitual que se metabolizan en el hígado a través del citocromo, de esta enzima, de este conjunto, superfamilia proteica de enzimas. Entonces, hasta el día de hoy no ha habido nunca un problema grave con las interacciones. Pero claro, por ejemplo, nosotros llevamos tiempo planteándonos que no es lo mismo que se incremente un poco el nivel hemático del omeprazol que se incremente el nivel hemático de un quimioterápico, que es una sustancia muy tóxica. Por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento con cannabinoides, cuando el paciente tiene una medicación prescrita, hay que estudiar uno a uno el fármaco que está tomando el paciente, saber cuál es su metabolismo y si es hepático, tenemos que ir con cuidadín. Tampoco sabemos a qué dosis se inicia la interacción del CBD. Eso sería fantástico saberlo, no lo sabemos. Hay una única cifra publicada que es de 25 miligramos de CBD por kilo de peso al día.
Eso utilizando CBD puro. En el ensayo Epidiolex se encontraron con la interacción con el clobazam, que es una benzodiazepina. Yo al peque que tengo con un CBD más alto es 4 miligramos por kilo de peso día. Por lo tanto, estamos muy alejados de esos 25 miligramos por kilo de peso día. Pero como digo, siempre hay que estar alerta en la posible presencia de interacciones. Yo quería comentar, Mariano, sobre lo que ha comentado ella de la fibromialgia y las variedades sativas. Nosotras en Dos Emociones, de las 600 pacientes, creo que 550 somos mujeres, nos hemos dado cuenta que las variedades sativas a veces nos producen hiperalgesia o nos producen brotes de dolor. En cambio, si esas sativas las hacemos amnesia CBD, por ejemplo, o le sumamos CBD, nos va mejor. Pero no entendemos por qué, y esto no sé quién tendría que estudiarlo, nos dan como picos de dolor súper fuertes, ganas de llorar, igual porque es lo que tenemos que sacar, no lo sé, pero creo que por ahí van los tiros. No sé si te habrás dado cuenta, sobre todo en mujeres, que la sativa y la mujer, si no va con mucho CBD, nos aumenta. Tienes luego una especie de catarsis, un llanto, y luego te quedas tranquila. Y hay gente que no lo tolera directamente. Suelen ser esas dos. Tiene que ser una sativa con CBD, que tenga mínimo 1,1, 2,1 casi, sí. Gracias, Carola. Efectivamente es así. Y pensar otra cosa. A las hembras, como os pasa con el alcohol, es probable que haya un metabolismo un tanto diferente con los cannabinoides. Porque yo he constatado que realmente los problemas de mala tolerancia al THC son en mujeres más que en hombres. Es cierto. Pero a ver, ante un problema así, ¿cómo lo resolvemos? Añadiendo CBD dulcificamos todo ese efecto. Y realmente para tratar dolor, CBD, THC, siempre. La proporción, como os decía, es el secreto un poco. Ahí es donde los profesionales de la salud y el propio paciente, cuando ya se sabe manejar un poco las cosas, que yo es lo que pretendo en mis pacientes, que se sepan manejar. El paciente no puede estar cada día, hola, sí, hoy es un día malo, ¿qué hago? Hola, sí, hoy tengo un día bueno, gracias. No, el paciente tiene que llegar a un momento, y los cannabinoides se pueden manejar, que el paciente sepa cuándo subir, bajar o cuándo hacer. Y con nosotros hable al principio y de cuando en cuando. Pero realmente el binomio CBD-THC es muy, muy interesante, porque nos va a generar un efecto más potente analgésico y nos va a generar esa dulzura del THC que no existe cuando lo damos solo. Yo soy usuario, si yo tomo THC solo, o muchos de los que estamos aquí, el THC solo genera taquicardia, genera ansiedad y genera efecto psicoactivo. Solo, THC, cuando ya lo acompañamos y cuando ya hay CBD, fantástico. En los pacientes, ¿cuándo usamos CBD? Cuando sea indicado y si lo tenemos a mano, siempre. Yo opino eso. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la exposición. Me llamo Javier Mirabete, soy coordinador en 2 asociaciones. Una pregunta sobre el herpes zóster. Cuando hay secuela y el dolor neuropático, ¿el uso tópico funciona? A ver, sí, fantástico. El herpes zóster es un problema vírico que tiene diferentes etapas, evidentemente. Al principio duele y no sabemos, el paciente tiene mucho dolor y no se ve nada. No sabemos nada por qué al paciente le duele. Así empieza un herpes zóster. Después aparece la lesión cutánea que va variando. Podemos actuar sobre la lesión cutánea cuando ya aparece. Tener en cuenta una cosa, a ver qué cremas usamos. No son cremas que estén envasadas con garantías asépticas. Entonces, si hay lesiones con sangrado, lesiones húmedas, los cannabinoides tienen efecto antimicrobiano, sobre todo contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Pero esa cera de abeja o ese aceite que suele llevar como vehiculizante, si la lesión es seca, mejor. Javier, ¿cómo tenemos que actuar entonces? Con un tratamiento vía oral. Y además de hacer el tópico, podemos reforzar evidentemente el tratamiento vía oral con THC-CBD, evidentemente. Para las cremas, evitar un poco eso también, aceite esencial de romero, le pones lavanda y tienes un antiséptico también. Pues evidentemente la natura nos ofrece un montón de... Correcto. La segunda pregunta iba un poquito sobre los terpenos.
Cuando hacemos las disoluciones con el etanol, al ser alcoholes, pues los terpenos es lo primero que vuela y los perdemos, aunque luego disolvamos. Nosotros hemos encontrado una manera en la asociación, no sé si es acertada, ahí va la pregunta. Estos terpenos están en otros aceites esenciales, el romero, el pino, ¿se pueden utilizar? A ver, en España los terpenos que se sacan y se extraen de las plantas, creo que todavía es así, la legislación dice que solo se pueden utilizar como disolventes. Pero evidentemente los terpenos, vengan de donde vengan, si es el terpeno que necesito, evidentemente que funcionan. La mayoría de plantas curativas, ¿por qué funcionan? La mayoría por los terpenos. Lo que pasa es que nadie se ha puesto a estudiar el calanchoe, que terpeno, la graviola, la guanábana, lo que hay por ahí, pero evidentemente que el romero tiene terpenos y por eso su actividad. Evidentemente, venga de donde venga, bienvenido terpeno. Hola Mariano, una pregunta. ¿Podés repetir lo de la interacción con el clobazam? No, hablaba del taxol referente a que genera neuropatías. Es un quimioterápico que provocará probablemente una neuropatía en el paciente, nos provocará una neuropatía post-quimioterapia. ¿Y la interacción que encontrás con el clobazam y el THC? No, encontraron una interacción entre el clobazam, que es una benzodiazepina que se utiliza como antiepiléptico, Sí. y el CBD, y el cannabidiol. En el ensayo Epidiolex Sí. están tratando epilepsias refractarias en niños Sí. con CBD puro. Ah, ok. Y ahí encuentran, ¿qué hace? ¿Aumenta el poder del clobazam? Cuando el CBD inhibe el citocromo, la sustancia que llega para ser metabolizada no se metaboliza con la misma velocidad. Por lo tanto, aumenta su vida media, aumenta su nivel en sangre y se metaboliza más lentamente. Vale, gracias. Hola, mi nombre es Raúl y yo tengo artritis desde los 20 meses de edad. Me ha dejado bastantes secuelas y bueno, ya he visto que puedo ser, o la artritis es una de las que puede que los cannabinoides ayuden o no. ¿Qué puedo hacer para saber en qué grupo estoy? A ver, Raúl, yo te diría que lo he puesto ahí en ese sentido porque realmente hay resultados en la bibliografía que son un poco contradictorios, pero evidentemente tengo muchos pacientes con artritis reumatoide que mejoran su calidad de vida. ¿Por qué he vuelto a poner esto? Fijaros, efecto ansiolítico, efecto antiinflamatorio, efecto analgésico. Solamente con estos tres efectos puede ser interesante para tu artritis el tratamiento. Todo dependerá de que tú, el propio paciente, es el que se ha de dar cuenta si realmente el tratamiento es efectivo. Tiene que darse cuenta realmente de si vale la pena hacerlo o no. Pero yo en tu caso pienso, yo soy de los que pienso que aunque los resultados no sean del todo, yo lo utilizo por supuesto, y hay muchos pacientes que mejoran. Dolor, espasticidad en algunos casos, deformidad, dolor, sí, sueño, está ya. Pero realmente yo creo que es una indicación, dados los efectos de los cannabinoides, que se puede cubrir. Otra cosa es que no a todo el mundo le funcione bien. Y para una consulta, para que alguien me asesore de qué o quién, dónde tengo que ir, dónde... Mira, contactar con el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Yo estoy en Barcelona, en Calapa Clinic, con un grupo de médicos trabajando allí ya, y más o menos conectar con el observatorio, o no hay mucho más que ofrecerte aquí. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Belén. Yo es que tengo fibromialgia y tomo un montonazo de pastillas, me operaron de un tumor cerebral y entonces ya como medicación de farmacia me han dicho que no me pueden dar nada más. Entonces yo estoy mirando la opción del tema de tomar cannabinoides y todo. Lo que no sé es cómo lo tengo que hacer, qué es lo que tengo que tomar, cómo, las pautas, todo.
De acuerdo, Belén. Evidentemente, en tu caso, habría que intentar pautar un tratamiento correctamente y ver el resultado, como te digo. Si eres de las personas a las que le funciona bien, es que a veces es extraordinario el resultado. Entonces, vale la pena realmente probarlo. ¿Pero dónde tengo que...? ¿Al mismo sitio? Pues la misma respuesta que os digo, o contactar con el observatorio. Nosotros en Calapa somos otro grupo de trabajo que estamos, yo pertenezco al observatorio evidentemente también, pero estamos trabajando desde Barcelona para poder asesoraros en los tratamientos con cannabinoides. Vale. Hay una web, Calapa Clinic Internet, o Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Vale, muchas gracias. De nada, Belén. Hola, yo quería hacerte una pregunta sobre si sabes si el tipo de inmunomodulación que produce la planta en personas sanas. Vale, relación entre cannabis y inmunosupresión sobre el sistema inmunitario. Claro, o sea, pero a nivel, la respuesta me centra a nivel celular. Si a nivel celular produce algún tipo de inmunosupresión. A ver, es que el cannabis actúa a nivel molecular. Actúa a través de los receptores del sistema endocannabinoide. Y a través de esos receptores los puede activar, los puede bloquear, puede ser un inhibidor, puede ser un activador. Dependiendo del tipo de célula en el que active o no, se producirá un efecto u otro. Si actuamos sobre las células del sistema inmunitario, tendremos un efecto. Pero actúa igual que sobre cualquier receptor. Lo que pasa es que el efecto es diferente según la célula en la cual funcionemos. Pero todos actúan igual. Yo tomo THC, irá a receptores CB1, CB2, y si el CB1 está aquí me colocaré. Si actúo sobre un CB1 a nivel digestivo, pues me provocará la reducción de la motilidad del tracto digestivo. Pero siempre funcionan todos igual. Los efectos son diferentes dependiendo del tipo de célula sobre el que actuamos. En cuanto al sistema inmunitario, siempre oiréis hablar que los cannabinoides son inmunosupresores. Bueno, yo creo que son inmunosupresores cuando el sistema inmunitario está hiperfuncionando. Pero tener en cuenta que cuando el sistema inmunitario ya funciona bien, fijaros, el colectivo HIV eran usuarios de cannabis. La enfermedad es una inmunosupresión. No hubo nunca un recuento de mayores infecciones oportunistas en el colectivo HIV que eran consumidores de cannabis. Es decir, yo creo que cuando el sistema inmunitario funciona bien, el sistema endocannabinoide dice esto ya está bien y ya no actúo sobre él. Hola, mi nombre es María Jesús y simplemente ya casi no es una pregunta, es algo que soy enferma de fibromialgia también, pero nunca me la he creído. Es decir, mi experiencia al cabo de 6 años, lo digo por los casos que hay aquí, es también, soy una persona que está haciendo un curso de terapia vibracional y muchas veces los dolores son causados no por el dolor en sí, sino hay algún motivo, algún porqué. Muchas veces hay que reflexionar sobre nosotros mismos por qué está causado ese dolor. Normalmente en todas las reuniones que he tenido con personas de fibromialgia siempre ha habido un punto, algo que hemos sentido que se nos dolía algo por dentro. Puede ser la muerte de un familiar como puede ser que se te rompa el coche. Da igual, el dolor es ese. Pero sí os diré que estoy en manos de un osteópata que es algo más que osteópata. Desde julio estoy tomando unas cápsulas que solamente llevan un 3% de cannabis y mi vida ha cambiado porque duermo, porque sueño, porque me levanto con otras ganas de vivir y eso para mí, o sea, simplemente es dar mi testimonio a esto. Si esto nos ayuda, bendito sea. Cariñé, por eso acuérdate que he dicho hace un rato, hay que tener más herramientas para tratar el dolor crónico. No nos tenemos que cerrar, dolor, se me va. No, hay que trabajarlo de muchas maneras. Y cada paciente tiene que buscar o encontrar. El apoyo psicológico es muy importante muchas veces para tratar el dolor crónico. Otras terapias, otras herramientas que no sean farmacológicas.
Claro que sí. Mi tratamiento va, aparte de lo que os he comentado, Claro que sí. quimillas, sales, o sea, nada químico. Pues Nada. Totalmente de acuerdo Y en mi que vida ha hay que cambiado. utilizar otras herramientas. Totalmente de acuerdo. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Dimitris Geronikos y vengo de Atenas. Yo quiero preguntar algo más general que tiene relación con la presentación. Quiero preguntar si hay una experimentación en el campo para la producción de las diferentes variedades de cannabis que usted ha dicho antes. Y si hay esa experimentación y si también hay la tendencia de internacionalizar la experimentación. Eso, gracias. Evidentemente, pregunta del millón interesante. Aquí cultivar las variedades que serían interesantes para encontrar la tetrahidrocannabivarina no es legal aquí, por lo tanto, ¿por qué se ha empezado a hacer en los productos de CBD con cáñamo industrial? Porque es legal cultivarlo y porque no había CBD en otro sitio. Ahora ya hay variedades de CBD que tienen, pensar que el límite está puesto en un 0,2% THC. Todo lo que tenga más, en general en Europa no es legal, todo lo que tiene menos sí. Entonces, realmente el futuro es hacer extractos de esas variedades que tienen más THC, pero claro, no es legal cultivarlas. Por ejemplo, THCV, tetrahidrocannabivarina, ¿dónde está? En variedades sudafricanas y en algunas variedades tailandesas. Sabemos que están por ahí. Pero, ¿qué nos falta todavía? Cultivar esas variedades, analizarlas, ver en qué cantidad tenemos el cannabinoide y preparar un producto. Preparar el producto no es difícil. Lo más complicado quizá es poder cultivar esas variedades, porque además, si vamos a cultivar la variedad, por ejemplo, en interior, tenemos que reproducir el microclima de origen. Porque si no, ¿qué hacemos? Traemos la semilla aquí, la metemos en otra cosa y no tiene nada que ver con ¿de acuerdo? Pero ese es el futuro realmente, cultivar esas variedades, localizarlas, cultivarlas, analizarlas, extraer y ponernos en marcha con esos otros cannabinoides. Dejar un poco el cáñamo industrial en ese sentido de lado, porque es rico en CBD, poco THC y no tiene tantos terpenos y otros cannabinoides acompañantes. Son las variedades que tienen un poco más de THC, las que llamamos lúdicas, las que creo que tendrán más futuro, por supuesto. Muy buenas, doctor. Hace 2 años estuvimos hablando en Sevilla. Nosotros venimos de Cádiz, somos terapeutas. Tenemos una gran experiencia ya a partir de entonces con CBD y con THC y demás, sobre todo en temas de fibromialgia, lo que estaba hablando esta señora. Y también estuvimos hablando también tenemos experiencia con temas de esclerosis múltiple. Tenemos ya una paciente que se ha levantado de la silla. Todavía está muy cortita de actitudes, pero ha conseguido levantarse para tumbarse en la cama, que ya es una victoria. También estuvimos hablando del tema de la AME, de la atrofia medular espinal. Desde entonces hasta hoy, porque tenemos un chico en la familia con ese problema, le estamos administrando proteína de cáñamo en harina cada día, unos 10-15 gramos, y le estamos administrando también el CBD. El chaval se siente mucho mejor. Él anda, mal, pero anda. Pero desde que está tomando hace como 6 meses, está sintiendo una mejoría palpable. Desde entonces hasta ahora, ¿ha salido algún descubrimiento específico para la AME? No, realmente el THC es la molécula que sigue siendo sobre todo interesante para el tema urexígeno, para incrementar el apetito. Que yo sepa, no hay nada nuevo todavía. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? No sé cómo lo utilizas. Yo lo utilizo para incrementar el apetito, dosis de entre 0 a 5 miligramos de THC, media hora antes de las tomas de alimento, empezando despacito para que no haya efecto psicoactivo, y realmente los pacientes se ponen a comer. Es decir, sí, que con el aceite de marihuana, ¿en qué concentración? La concentración y la dosis no tienen nada que ver.
Claro. La concentración me dice la cantidad de producto de principio que tengo en un bote. Y la dosis es lo que yo digo que tiene que tomar el paciente. Una dosis se puede conseguir con cualquier concentración. Claro. La diferencia será tomarnos 10 litros o tomarnos 3 gotas. Entonces, como te digo, yo la dosis que estoy utilizando con efecto positivo, máximo unos 5 o 6 miligramos de THC antes de las tomas de alimento y funciona. 6 miligramos. 6 miligramos. 5 o 6. 2 o 3 veces al día. Sí. A ver, previamente en muchos pacientes estoy utilizando cannabidiol. Pero ya lo administro a distancia del THC. Administro solo el THC antes de las tomas de alimento. Perfecto. Y el CBD a lo mejor después de la comida. Sí, nosotros estamos combinando THC por la mañana, que mantiene O combinarlo, correcto. y Perfecto. luego, antes de la cena, el CBD, que ya lo que le provoca es el descanso nocturno. Perfecto, pues Va bien perfecto. así. Se puede combinar, por supuesto. Muy bien. Lo que le vaya bien al paciente. Sí, sí, es un chico con 11 años. Pues ya está, lo que le vaya bien al paciente es lo que tenemos. Hay que ir dosificándolo dependiendo de la respuesta. Exacto. Perfecto. Encantado de verlo otra vez. Igualmente, amigo.